vamos a ser un poquito más concretos en las 4 claves que yo recomiendo y lo entrego como un ejercicio práctico, lo entrego como una herramienta para la vida y para que todos reflexionemos. Número uno, y esto ya lo he mencionado en la charla, y es que tu propósito es abstracto. Cuando tú quieres tener tu propósito de vida, tienes que definirlo como algo abstracto. La palabra propósito, por definición, está relacionado con acción. Como dice el diccionario, propósito es la función para la cual un objeto fue creado. Función quiere decir para qué sirve. Una silla sirve para sentarse, o sea, para que uno se siente en ella. La mesa sirve para apoyar. Un vehículo sirve para transportar. El habla sirve para comunicar. Entonces, el propósito del habla o de la boca o de la voz es comunicar. La palabra comunicar es una acción que por definición es abstracta. Es verdad que se realiza mediante elementos físicos, se materializa y ahí es donde entra lo del propósito y la meta. Pero el propósito en sí es, a nivel teórico, es abstracto. Entonces, para mí, todos los principales mensajes de la película que cada uno de nosotros tiene que entender. Si tú quieres empezar a vivir con propósito, si quieres empezar a conocer y a tocar y a un poquito entrarte en tu vida como una persona que esté dispuesta a vivir con propósito, el Aleph Bet, la primera cosa que tienen que entender es la definición, que propósito es algo abstracto, es algo espiritual, es algo intangible, pero tú puedes entenderlo. Y yo le digo, por ejemplo, en mi caso personal, yo puedo trabajar con toda esta metodología, sé que mi propósito en la vida es inspirar, es educar, es formar, es fortalecer a empresarios y a padres de familia jóvenes a vivir una vida con abundancia espiritual y material. Ese es mi propósito. Y todo lo que hago, busco que sea un vehículo para eso. Si doy clases, si tengo una empresa de coaching, si trabajo para organizaciones y para empresas, ¿qué hago? Ayudar a estas personas, inspirarlos, y de esto puedes crear un negocio, de esto puedes crear un trabajo, de esto puedes crear clases, cada uno y uno, ¿ok? Y sepan que esto existe en los más. El inventor, por ejemplo, de la radio, ¿saben quién fue? Guillermo Marconi. Estuvo hospitalizado, lo llevaron a un hospital psiquiátrico porque decía que él podía transportar voces a través de ondas electromagnéticas, ondas radiomagnéticas a través del aire. Pensaron que estaba loco y lo llevaron a un hospital psiquiátrico. Eh, sí, Guillermo Marconi. Su propósito era comunicar, era transmitir mensaje, era avanzar, progresar la ciencia. Esto es un propósito. Entonces, y eso todos los grandes inventores, empresarios, etcétera. Esa llama interna es algo abstracto que a fin de cuentas el invento o el proyecto o la meta o la carrera o el trabajo o la empresa se convierte solamente en un medio y por lo tanto es flexible, puedes cambiarlo siempre y cuando tengas claro tu propósito como algo abstracto. Segunda gran clave de la película que nos ayuda a entender nuestro propósito y a vivir nuestra vida con propósito es metas y propósitos. Saber diferenciar muy bien qué son metas y qué son propósitos. Una meta es la materialización del propósito. O sea, es la conversión, la transformación de tu propósito en un hecho concreto, real, material. Cuando una persona entiende y conoce su propósito, tiene que buscar metas coherentes con este propósito para darle forma física al propósito, como si uno fuera el alma y otro el cuerpo, ¿ok? Tal cual como lo mencioné antes. Muy importante saber eso. Y quiero que sepan que en mis cursos de coaching trabajamos bien intenso sobre lo que llamamos un plan de metas coherentes. Metas a largo, mediano y corto plazo y mínimas acciones que uno tiene que hacer en el día a día. ¿Para qué? Para que ese propósito tuyo teórico, ese coag, se convierta en poal, se lleve al material y se convierta en algo realmente existente. Punto número 3, muy, muy importante, se llama aprende a verte desde afuera. Este punto en la película es crucial. Las grandes reflexiones que causan la transformación de Joe ocurren cuando él está en el cuerpo del gato. Cuando él está en el cuerpo del gato y él se ve a sí mismo desde afuera, o sea, él desde el cuerpo del gato ve a su cuerpo con el alma del alma 22 adentro, que es un alma, como dijimos, muy inocente, muy ingenua, muy ilusionada, eh, muy como un niño, pero él empieza a ver su vida desde afuera. Eso es algo muy importante que uno tiene que aprender a hacer hoy en la vida. Aprende a verte a ti mismo desde afuera, a analizarte desde afuera. Una persona debe desarrollar esta habilidad de salirse de su yo y poder observarse desde afuera. La experiencia es altamente energizante, y se lo digo por experiencia. Y aclara mucho los jajamim que le enseñan que un preso no puede salir de su propia cárcel. ¿Sí? En Habush Matiratz Momi Beta Surim. Uno que está preso no puede abrir su propia celda. Tiene que venir alguien desde afuera a abrírtela. ¿Qué pasa? Muchas veces uno sí puede conseguir amigos, jajamim, rabanim, pero también uno tiene que ser capaz de salirse. Y esto es un trabajo que uno cuando desarrolla un poquito de
conciencia espiritual, emocional, y uno empieza a desarrollarse emocionalmente, uno puede hacer este ejercicio, uno puede hacer esto, acostumbrarse a observarse a sí mismo desde afuera. No es fácil, todos estamos atados a nosotros mismos, solamente vemos a través de nuestros ojos, interpretamos la realidad a través de nuestros propios conceptos, pero la verdad es que existe la posibilidad de hacerlo y es una experiencia realmente fascinante. Ahora, para definir tu propósito es indispensable que aprendas a desprenderte de lo que te ata a ti mismo y que seas capaz de analizarte, de verte a ti mismo desde afuera. Y como dije, hay muchas formas de hacerlo, Baruch Hashem, y sacar mucho provecho de ello. Pero lo repito, en mi opinión, esos puntos claves, esas escenas claves que tiene el arco de transformación de Joe ocurren cuando él está fuera de su cuerpo, cuando él está viéndose a sí mismo desde afuera. Y por eso lo enfatizo mucho para nosotros. Luego, un cuarto punto que lo veo yo también muy importante, y es el cuarto y último que mencionamos, es la necesidad de equilibrio. Cuando una persona comprende que su propósito es el eje central de su vida, entonces puede alinear las diferentes áreas de su vida a ese propósito. La vida se compone de diferentes facetas necesarias para la integridad de la persona. Que una persona no es solamente un padre, una persona no es solamente un empresario, una persona no es solamente un yehudí, una persona no es solamente un hijo, una persona es todo. Y una persona tiene, por ejemplo, una relación, lo que llamamos nosotros en los cursos de vivir con propósito y es una enseñanza del judaísmo, uno tiene lo que se llama Ben Adam Leatzmo, tu relación contigo mismo, el cuidado tuyo personal, de tu cuerpo, de tu alimentación, de tu descanso, de tu hidratación, de tu ejercicio, de tu aspecto y también tu alma, lo que tu alma recibe, cómo la alimentas a tu alma, qué le das, qué le enseñas, qué lleva, qué ve. Esa es tu relación contigo mismo. Tienes también la relación con el prójimo, con tu familia, con tu esposa, con tu mamá, con tu papá, con tus amigos, con tus tíos, con la familia. Es otra relación. Tienes también la relación con Dios, Ben Adam Lamakom, una relación que tienes que desarrollar, que tiene que ver con tu tefilá, con tu bitajón, con todo lo que tú creas en esa relación. Pero fíjense que el hombre se convierte en una entidad compleja, con diferentes elementos, con diferentes áreas, y en el medio de todo eso está el eje central, como si fuera una rueda, que todo gira en torno a ese propósito. Pero obligatoriamente, y utilizando el ejemplo de la rueda, si una rueda no tiene cierto equilibrio entre sus áreas, no puede rodar. Lo mismo pasa en la vida. Si tú quieres que tu vida sea una vida extraordinaria, donde haya logros, donde haya felicidad, donde haya amor, donde haya abundancia, donde haya salud, donde haya logro, donde haya todas esas cosas bonitas, necesitas tener un cierto equilibrio, una cierta conciencia de ese propósito central y cómo lo relacionas con todo lo demás y cómo vas llevando la vida en cada una de esas áreas. Porque tú no eres solamente un empresario, ni solamente un estudiante, ni solamente un hijo, ni solamente un hermano. Eres una gran combinación de cosas. Por lo tanto, ese equilibrio, ese balance es realmente fundamental. Ahora, como resumen, las 4 claves son entender que tu propósito es algo abstracto, entender que es una diferencia brutal entre propósito y metas. La meta es la materialización del propósito. Luego, ver la vida desde afuera, verte a ti mismo desde afuera. Y número 4, la necesidad de tener un equilibrio y una